Muchas bendiciones, aquí estamos de nuevo Renaciendo cada día y hoy le vamos a compartir el tema, el orden espiritual, y qué dice la Biblia acerca de esto. Entonces yo quiero empezar leyéndole Esdras capítulo 5, versículo del 8 al 9. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, y dice así: sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa, y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos, diciéndoles: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Esta es la carta que le escribieron los gobernadores al rey Darío, porque esos gobernadores estaban como celosos que el pueblo estuviera edificando el templo. Pero antes del pueblo de Israel edificar el templo, ellos tuvieron como un problema. El problema era que ellos se centraron primero en las cosas, en la cosa de ellos, en construir su propia casa, sus propias habitaciones. Entonces habían dejado el templo así destruido y botado. Entonces Dios lo que hizo fue, en otro pasaje de un profeta, le reprochó esa acción y le dijo que ellos debían de edificar el templo. Y eso es muy importante en nuestra vida, es tener un orden espiritual, porque primeramente Dios es un Dios de orden, y si tú no haces las cosas en el orden exacto, entonces no te va bien. Tú no puedes ir de la A a la Z, tú primero tienes que ir a la A, a la B, a la C, a la D. Entonces ahí tú haces el orden. Y según bíblicamente, el primer orden que debe de estar en nuestra vida es Dios. Nosotros tenemos que poner a Dios en primer lugar. Y uno no es simplemente tú hacer algo así, ir de vez en cuando. Sí, eso es importante, pero lo más importante es poner a Dios todos los días en tu vida, porque que tú vayas a la iglesia un día, eso tú estás poniendo a Dios, sí, pero de nada sirve ir un día y después los otros días tú no pones a Dios en primer lugar. A Dios se le pone 7 días a la semana, no solamente un día. Entonces el orden espiritual es eso. Y cuando nosotros hacemos las cosas en el orden que Dios nos dio y que nos dijo en su palabra, entonces nos irá bien. Tal vez al inicio tú crees que no te va, como que es difícil, pero poco a poco, cuando tú le vas como tomando la mano, entonces tú vas a ver que todos esos pasos tuvieron sentido. Si tú haces algo y tú te saltas un paso, entonces te puede ir mal. Pero entonces, aquí como la palabra dijo, ellos estaban ya construyendo el templo de una manera eficiente y estaba prosperando en sus manos la obra. Porque ellos primero, ahora sí, entonces pusieron la obra de Dios y entonces después, entonces podían hacer sus cosas. Pero aún si cuando tú pones el orden espiritual correcto, no significa que tú no vayas a tener ataque, porque ellos ahora estaban edificando el templo, pero como quiera recibieron ataque. Pero a pesar de los ataques, nosotros debemos de seguir en la fe y seguir trabajando, aunque el enemigo quiera parar la obra. Nosotros debemos de persistir hasta el final, aunque parece que nos va mal y como que la receta que Dios nos dio no está funcionando. Nosotros debemos de seguir y seguir los pasos que nos dio Jesús. Amén, gloria a Dios. Yo le voy a leer San Mateo, capítulo 6, versículo del 31 al 33. La palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Dice: no afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, vuestro Padre Celestial, que tenéis necesidad de todas estas cosas, dice, más el 33 dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas
serán añadidas. Gloria a Dios. Aquí dice la palabra, el tema del orden espiritual. Él estaba hablando de la edificación de la casa, que es un orden. El orden espiritual es algo, un orden. Por ejemplo, él estaba diciendo que ellos edificaron la casa, pero ellos del inicio tuvieron un orden. A veces el orden se puede un poco olvidar, pero ellos del inicio tuvieron un orden, porque primero es una casa, primero como se hace la zanja. Después que se hace la zanja, se pone la varilla. Después de la varilla se hace chapapote. Y después del chapapote se inicia a pegar bloque. Inician a hacer fortaleza y todo eso. Y así se van haciendo las cosas y se va formando la casa. Entonces es un orden. Uno falla de un orden de eso. Lamentablemente, después que llega, por ejemplo, la electricidad, usted si no sabe dónde cada punto va la cosa de la electricidad, usted no sabe dónde está, entonces dice, ay, ¿por qué yo no puse un toma corriente ahí? Entonces, porque era necesario en ese momento. Ese orden usted no lo siguió porque vamos a decir que son muchos procesos en la vida, pero si usted más está atento antes de hacer una cosa y usted sabe dónde está la disposición de cada cosa, a usted seguro le va a andar bien. Pero en ese proceso, una vida hay dificultades, hay personas que te van a andar en los caminos que no quiere, y esos son afanes de la vida, como dice su palabra aquí. No afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. A veces nosotros nos enfocamos en las cosas mundanas, o sea, que son importantes. Tener un carro, por ejemplo, es importante. El carro también, para tener un carro necesita un orden. Antes de usted manejar, primero tiene que tener la llave, y después de primero el carro, y después del carro tener la llave, y después de la llave prender el carro, y después continuar poniendo la P y para uno andar adelante. Entonces, aunque para manejar hay un orden, las personas no quieren orden, y hay un orden también de velocidad. Hay gente que anda corriendo, hay gente que anda al paso, hay un orden de estabilidad de cada punto, a qué orden usted debe andar a cada parte. Hay cada parte que hay un orden de manejar. Y hay otros que son más lentos, hay otros que son más largos y otros que son más rápidos. Entonces debemos respetar el orden, no porque el otro lo miramos que está andando rápido y la calle no lo permite de andar rápido, usted lo va a hacer. Porque ese es el problema, que nosotros como seres humanos estamos mirando al otro y no crecemos espiritualmente y no tenemos un orden espiritualmente. Entonces la Biblia está hablando claramente que no nos afanemos por esas cosas. Dice, no afanéis pues diciendo, os comeremos, qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. O sea, todo el mundo busca esas cosas, porque en realidad son cosas necesarias. Y Jesús lo está diciendo también, por vuestro Padre Celestial, que es nuestro Papá, Dios dice, Jesús lo está diciendo, sabe que tenemos necesidad. Dice, necesidad de todas esas cosas, dice Jesús. Mas buscáis, dice Jesús, mas buscáis primeramente el reino de Dios. Eso está bien, que nosotros tenemos que tener el orden natural, pero también que tenemos que tener un orden espiritual. El orden espiritual que dice claramente, mas buscar primero el reino de Dios, no primero andar a hacer la compra, eso está bien, no primero tú andar al trabajo, eso está bien, pero lo primero que tenemos que hacer, antes de salir, es orarle, Señor, a ti encomiendo mi día. Señor, dame la inteligencia y la sabiduría para yo entender cuando yo fallo. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Así dice el Señor. Entonces dice aquí, el reino de Dios y su justicia. Gloria al Señor. Y todas estas cosas se añadirán. O sea, no, yo no quiero ir a la iglesia porque fulanito me hizo esto. No, la palabra de Dios dice que hay que congregarse. La palabra de Dios dice que tenemos que orar. La palabra de Dios dice que tenemos que leer la Biblia para poder trabajar en nuestro orden espiritual, porque nos enfocamos en el orden cotidiano, y eso está bien para que nos vaya bien en la vida.
pero tenemos que más concentrarnos en el orden espiritual nuestro, porque hoy estamos, mañana no podemos estar durmiendo en un minuto, ahí durmiendo en la tardecita, y ahí nos quedamos durmiendo, Entonces, tenemos que tener un orden espiritual, y Jesús lo está diciendo, mas buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas señalan añadidas. O sea, primero buscar Señor, te doy gracias, Señor, yo hago tu voluntad, aunque sí a veces no quiero, pero usted dice, yo voy, aunque si fue el amiguito o la amiguita o el hermanito o la hermanita o la del trabajito no haya hecho algo, ay Señor, eso no son cosas mías, trabaja en mí. Entonces es un orden espiritual, que al Señor le guste el orden. Dios es un Dios de orden, porque al inicio dijo Dios, y la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, significa que la tierra estaba desordenada. Y Dios hizo un orden. Nosotros ahora tenemos el orden climático, el orden que todo lo de la tierra, porque Dios hizo un orden. Tenemos sol, tenemos cuando tiene que llover, llueve. Cuando el mar también tiene que respetar también, cuando uno va a la playa también, todo tiene un orden, la naturaleza tiene un orden. ¿Por qué nosotros, seres humanos, no podemos tener el orden espiritual? Porque nosotros somos espirituales también. Entonces, si hay un orden espiritual, entonces dice Dios, dice claramente, va a buscar primeramente el reino de Dios. Así que vamos a olvidarnos de todas esas cosas, que eso está bien, pero primero Dios, después el orden natural. Bueno, que Dios lo bendiga. Bueno, eso fue todo el video de hoy. Esperamos que haya sido de edificación. Si fue así, no se olvide darle like a la campana.